El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Según estimaciones de psicólogos norteamericanos, la mayoría de las personas solo viven el 10% de sus posibilidades. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos generalmente ven solo el 10% de la belleza del mundo que los rodea. Escuchan el 10% de la música, la poesía y la vida que hay a su alrededor. Solo están abiertos al 10% de sus emociones, de su ternura y de su pensamiento. Su corazón vibra solo el 10% de la capacidad que tiene de amar. Son personas que morirán sin haber vivido realmente porque vivieron solo el 10%. Algo semejante se podría decir de muchos de nosotros en cuanto a lo espiritual, si no permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Muchos moriremos sin haber conocido nunca, por experiencia personal, la capacidad y el potencial con que hemos sido diseñados y la capacidad de amar y servir que tenemos. En esta gran solemnidad de Pentecostés, muchos cristianos en el mundo entero volverán a confesar su fe en el Espíritu Santo como Señor y dador de vida, pero lo harán al 10%, sin sospechar toda la energía, el impulso y la vida que pueden recibir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es dinamis, es poder, es fuerza misteriosa que procede de la vida íntima de Dios. Es el regalo que el Padre bueno nos hace para llenarnos de su vida, de su amor, de su paz, de su alegría. Es el Espíritu Santo
quien nos va a enseñar a saborear la vida en toda su hondura y a no malgastarla de cualquier manera, a no vivir superficial ni vanamente. Es quien nos llevará a buscar siempre lo esencial y a vivir plenamente cada día, descubriendo en todo la intervención divina de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos viene a abrir a una comunicación nueva y más profunda con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Él nos da el don de lenguas. En Él y por Él podemos hablar con todos el lenguaje de la paz, el lenguaje, la lengua del amor, de la misericordia, de la bondad. Podemos hablar el lenguaje de Dios y podemos entender su mensaje. Es el Espíritu Santo quien nos invita con una alegría secreta que nos va transformando el rostro, la mirada, dándonos una belleza y una transparencia interior, una confianza en nosotros mismos y una sana autoestima. Es el Espíritu de Dios quien nos libera de ese vacío interior, de la difícil soledad y del miedo, devolviéndonos la capacidad de dar y de recibir, de amar y ser amados. Es Él quien viene a dar vida y vida en abundancia a todo aquel que se siente deseoso ya de vivir. Es Dios quien en su Espíritu nos viene a enseñar a estar atento a todo lo que es bueno, a todo lo que es sencillo. Es Él quien con una atención especialmente fraterna mueve nuestros corazones a ser como Jesús, humildes, pequeños, buenos, misericordiosos, generosos. Es el Espíritu de Dios quien nos hace renacer cada día y nos permite un nuevo comienzo, a pesar del desgaste, a pesar del cansancio, del desánimo, del fracaso, del pecado y del deterioro del diario vivir. Es su soplo el que hace que despertemos cada mañana. Él es el vigilante eterno que nos cuida y que protege nuestro diario dormir. El Espíritu Santo es la vida misma de quien se nos ofrece como don. El Espíritu Santo es quien nos potencia para vivir al 100% de la capacidad que Dios nos ha dado. Nada ni nadie en el mundo nos va a potenciar jamás con la fuerza incomparable con que lo hace el Espíritu Santo. Este Espíritu de Dios no se compra, no se adquiere, no se inventa, no se fabrica. Es un regalo de Dios. ¿Y para quién es este regalo? Para usted que me escucha, para mí. Es un regalo para todos. Lo único que debemos de hacer es creer en Jesús. Dios habitará el corazón que cree firmemente en su palabra y en su amor. No importa cómo hayas venido hoy, si crees en Jesús, para ti también es el don del Espíritu Santo. Si no crees mucho en Jesús, pero te gustaría creer, acércate también a Él. Por su Espíritu te llevará al conocimiento de la verdad. Ante Dios debemos de presentarnos tal como somos en realidad, dejando a un lado las máscaras, esas apariencias, esos personajes ficticios
que tratamos de ser ante los demás o que los demás creen que nosotros somos. Dios nos conoce tal como somos y nos mira con profundo amor. No tiene sentido tratar de justificarnos, engañarle, camuflarnos delante de Dios. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quiénes somos y también sabe cómo somos. Él conoce nuestras luchas internas, Él conoce de nuestros miedos, de nuestras dudas, y también conoce el potencial que ha permanecido inactivo en nuestros corazones. Con fe y con el corazón abierto, así es como debemos de presentarnos delante de Dios, creyendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá, sabiendo que es su amor lo que nos hace dignos de Él. No son nuestras obras las que nos hacen dignos de Él. Es su amor, es su misericordia la que nos hace dignos. Y Dios, mirando la humildad y la disposición del corazón, soplará nuevamente su espíritu, que todo lo transforma. Lo hemos contemplado en el Evangelio que se proclama hoy. Así estaban los discípulos aquella tarde de domingo, llenos de miedos, llenos de dudas, con sus caídas, con sus pecados, con su fracaso, con su vergüenza, con las puertas cerradas, con todo su potencial inactivo. Pero observemos, no se habían ido, ahí estaban. Tenían miedo, pero no se habían ido. Estaban asustados, pero no se habían separado. Seguían esperando. Estaban ahí todos juntitos, reunidos, todos miedosos, sí, pero con el corazón abierto y manteniendo encendida la llama de la fe, como estamos nosotros hoy aquí reunidos. Jesús resucitado tiene entonces con ellos un gesto muy especial. Él se hace presente sin necesidad de forzar las puertas. Él es el Todopoderoso que se pone en medio de ellos, en el centro de la comunidad, llenando a todos de su paz, de su alegría. No les impone las manos, no los bendice como hacía con los enfermos y los pequeños, sino que sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El gesto de Jesús tiene una fuerza que no siempre logramos nosotros captar. Recordemos que según el libro del Génesis, Dios modeló a Adán del barro. Luego Dios, ¿qué hizo? Sopló sobre él su aliento de vida y aquel barro se convirtió en un ser viviente. Es un poco de barro que empieza a vivir a partir del soplo divino. Es que eso es el ser humano, un poco de barro alentado por el Espíritu de Dios. Y eso será siempre la iglesia, un poco de barro alentada por el Espíritu de Jesús. Solo el Espíritu de Jesús, solo su aliento de vida nos convierte en una iglesia viva. Solo Él nos lleva a vivir y a servir al 100% del potencial que todos tenemos. Las zonas de tu vida donde el Espíritu Santo no es bien acogido, quedan muertas. Solo son barro, son potencial inactivo. Se los vuelvo a repetir. Las zonas de tu vida donde el Espíritu Santo no es bien recibido, bien acogido, quedan muertas. Solo son barro.
es potencial inactivo. Mostremos hoy a Jesús esas áreas secas y permitamos que Él nos capacite y nos potencie del mismo modo que lo hizo con sus discípulos en Pentecostés. En nada se parecen Pedro y los discípulos después de recibir el Espíritu Santo. En nada se parecen a los discípulos antes de haber recibido el Espíritu Santo. Atrás quedó la cobardía, atrás quedó el miedo, la culpa, el sentimiento de fracaso. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, dinamis, movimiento, acción transformadora del corazón. Una de las deformaciones más tristes y deplorables de la fe cristiana es llegar y concebir el don del Espíritu Santo como algo que se recibe solo y exclusivamente de manera secreta, invisible, en lo más oculto del alma, y que debe de permanecer ahí encerrado, oculto, que nadie lo vea. Y no, el don del Espíritu Santo se nos da para ir a compartirlo con todos, porque es el mismo Espíritu de Jesús. Dice San Lucas en la primera lectura, se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Dice el Santo Evangelio, Jesús les dijo, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. El Espíritu Santo nos lleva a hablar y a actuar en nombre de Dios para el bien de la comunidad, para el bien común, asumiendo la misión que trajo a esta tierra Jesús, que es instaurar el reino de Dios. El Espíritu Santo penetra en todos los estratos más profundos del alma humana, despierta, activa y potencia nuestros sentidos, vivificando el cuerpo, vivificando el alma, reavivando la capacidad de amar como amó Jesús. En Pentecostés nació la iglesia, una iglesia que debe volver a su esencia y salir de sí misma para entregarse a los demás con la misma misericordia y generosidad con la que lo hizo Jesús. Y para saber qué tan llenos estaremos del Espíritu Santo, meditemos lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Dice San Pablo, son manifestaciones las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Son manifiestas, dice, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, rivalidades, iras, rencillas, divisiones, discordias, envidias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. En cambio, miren qué bonito, en cambio, dice San Pablo, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Queridos hermanos y hermanas, revisemos qué hay en nuestro corazón. Obras que proceden del desorden del hombre o frutos del Espíritu Santo. ¿Qué hay? ¿Frutos del Espíritu Santo u obras del desorden? Que en este Pentecostés surjan muchos discípulos y discípulas que, llenos del Espíritu Santo, estemos dispuestos a vivir nuestra fe, nuestro ser cristianos al 100%, para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia.
Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Digamos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.